Gracias por seguir en sintonía del financiero Bloomberg. Alejandro, la cancelación del aeropuerto ha generado mucha incertidumbre en los mercados. ¿Qué está en duda con la cancelación del Naim y corren riesgo otros contratos del sector de petróleo y los de minería? Sí, yo creo que el mercado ya anticipa cambios a la reforma energética y yo creo que esa sería la más problemática para los mercados. La situación financiera de Pemex requiere de inversión masiva en explorar y en sacar más petróleo para exportación. Comentarios de la nueva administración apuntan a un cambio en lo que viene siendo el plan de negocio de Pemex, a enfocarse más a refinería. Si se enfoca más a refinería, con todo de que se puede pensar que ahorita en base al gasolinazo y la producción local es requerido, pero al mismo tiempo ya tenemos bonos emitidos que requieren pago en dólares y para generar dólares se tiene que vender el petróleo en el extranjero. El vender gasolina localmente te crea un excedente de pesos para una deuda dolarizada. Entonces, el mismo mercado, si uno identifica el costo de Pemex o hasta el costo crediticio de Pemex, del mercado de CDS, ya apunta a una instabilidad en términos de que por ahí podría venir la nueva, yo diría, la nueva puntería del gobierno a qué cosas quisieran someter al pueblo para opinar de qué es lo que debería de hacerse con los recursos de Pemex. Y eso es sumamente riesgoso en una compañía tan endeudada, un sector tan endeudado como es Pemex, y también tiene muchísimas consecuencias para la CFE. Alejandro, ¿tú consideras que la luna de miel entre AMLO y los mercados terminó cuando las calificadoras de riesgo cambiaron la perspectiva precisamente de Pemex y no como muchos en el mercado dicen que terminó con la cancelación del Aeropuerto Internacional de México? Los inversionistas han perdido la confianza en México. ¿Qué pasó con aquella frase que decían, este es el momento de México? México era la niña bonita de los mercados y todos le apostaban. Mira, yo creo que la realidad es que sí venimos de una crisis prolongada desde el 2008 y la administración previa hizo lo más que se pudo en términos de reformas, pero las reformas toman tiempo en dar frutos, ¿no? Yo creo que el tiempo probablemente le ganó, pero el hacerle para atrás a reformas muy requeridas por parte de la nación, yo creo que están de alguna manera desesperando los mercados a no darle el tiempo de luna de miel que se había visto desde la elección. Los mercados celebraron un hecho de democracia, que se votó transparentemente. Ganó el candidato AMLO, ganó por presidente electo por temas de seguridad, por temas de corrupción, por temas de mejorar la economía para todos, no nomás para cierto sector de la población, y se votó por un cambio, y el cambio se va a dar. Pero es evidente que a lo mejor no hay muy buen conocimiento o apreciación de lo que son los mercados. Y los mercados no se van a esperar y no van a jugar con lo que es las reglas de cómo se juega en términos de lo que llamaríamos en Estados Unidos rule of law, ¿no? Es muy importante y si no se sigue la ley, el mercado no va a soportar ni aguantar 3 minutos más, o lo vimos como este día, ni 24 horas. Toda la confianza que se creó en 6 años se puede perder en un día y yo creo que ahorita perdimos muchísima confianza el lunes que acaba de ocurrir, pero empezamos a perderla desde el 19 del mes. JP Morgan también redujo la perspectiva de crecimiento para México para 2019, señalando que ahora el Banco Central tendrá que elevar las tasas de interés para evitar la fuga de capital. En BNP Paribas, ¿ustedes comparten esta visión? Mira, yo creo que hay que decir que lo que acabamos de vivir, nosotros lo estamos interpretando como un manifiesto, y un manifiesto que nos ubica justo en la zona de incertidumbre donde hemos estado los últimos meses de la transición. Es decir, ¿cuál va a ser el alcance y el perfil de los principales lineamientos de política económica del nuevo gobierno? Creo que las incertidumbres fiscal, por ejemplo, o en la transformación del sector energético estaban justamente hasta arriba de las mentes del mercado y de los analistas. Entonces, esta señalización que se está enviando a todos nos reubica
en esa zona de incertidumbre, y creo que tanto mercados como analistas, donde estamos justo ahora, es en un terreno donde estamos migrando a ponderar aún más los riesgos de que las políticas no sean tan amigables para los mercados. No con esto decir que estamos adoptando una visión radical, para nada. Evidentemente estamos reconociendo que los riesgos sobre el crecimiento están a la baja y sobre las tasas de interés de política monetaria al alza. La misma respuesta de los mercados obviamente pone más presión al tipo de cambio, que sabemos es uno de los determinantes de las presiones inflacionarias. Por otro lado, Joel, UBS dijo en una nota a inversionistas que el uso de las reservas internacionales de Banxico podría estar sujeto a la elección de la gente. ¿Están en riesgo las reservas de Banxico? Hay que reconocer algo, no es la primera vez que dentro del Congreso existe una iniciativa respecto a utilización de las reservas, respecto a cambiar el mandato del Banco Central, por ejemplo. No es la primera vez, en los últimos años hemos tenido ese tipo de discusiones. Casi siempre terminan con la convocatoria del secretario de Hacienda o del gobernador del Banco de México explicando la verdadera función de las reservas y su verdadera naturaleza contable. Esta vez, evidentemente, ha crecido. Creo que se han acumulado muchos puntos de preocupación. Y esta propuesta, por ejemplo, que se señala, es una propuesta de un congresista del partido PT, si no mal recuerdo, que todavía no ha hecho eco en las bancadas que tienen la mayoría en el Congreso. En este punto, creo yo, el riesgo no es significativo, pero sí en este contexto de preocupaciones se suma, y desde luego que es comprensible que estemos analizando esto. No le resto importancia, hay que darle un seguimiento estrecho, pero creo que antes hay otros riesgos mucho más inmediatos, como el fiscal, que antes de que concluya el año vamos a tener mucho mayor particularidad. La Bolsa Mexicana de Valores se desplomó solo el lunes, perdiendo ya 17,000 millones de dólares en valor. El peso mexicano también cayó, sufriendo fuertes pérdidas. ¿Ustedes prevén que las aguas puedan calmarse y permitir que la moneda mexicana pueda volver a recuperarse? ¿Cuál es su perspectiva? Yo la veo más como una oportunidad de tapar riesgos al futuro. La dirección de cómo se va a tratar la reacción a los mercados, todavía no queda muy claro cuál es la versión de AMLO en explicarlo. Sí tenemos una versión que como que no explica bien, que entiende los mercados, diciendo que el tipo de cambio se apreció durante la encuesta, pero pues me gustaría ver la respuesta después de haber visto lo que ocurrió el lunes. Si esto cambia alguna de los comunicados a los mercados, yo creo que el mercado podría recuperar lo que sin duda fue pues un movimiento que no hemos visto desde la elección de Trump. De otra manera, si continuamos con los temas más polémicos y que va a seguir viendo más encuestas al público, yo vería un peso mucho más débil de donde estamos, muchísimo más. O sea, tiene campo y espacio para devaluarse 20%. Yo complementaría con una idea bien interesante, que es, actualmente los mercados como los analistas están de verdad tratando de ubicar la justa medida de lo que tienen que empezar a incorporar respecto a escenarios económicos, escenarios fiscales y la relación que va a tener el nuevo gobierno con la inversión, tanto en capitales como inversión directa. Yo creo que vamos a tener esta zona de incertidumbre todavía por lo que resta del año. Vienen varias fechas clave, vamos a tener un calendario muy abultado, el envío del paquete fiscal al Congreso, por ejemplo, la definición de las políticas como el incremento al salario mínimo es otro elemento a considerar. Creo que los mercados van a estar todavía bastante ocupados en periodos de volatilidad sin que necesariamente tengamos una direccionalidad clara, al menos de aquí al inicio de la nueva administración o hasta probablemente el mes de enero. Tú precisamente, Alejandro, consideras que la próxima cascada de problemas comenzará en diciembre, cuando se presente el nuevo presupuesto, y si este también incluye gastos para la refinería nueva que se está contemplando construir. Sí, de acuerdo. Y aparte de eso, tenemos que tomar en consideración que con lo que se está incorporando del aeropuerto, pues ya vamos a entrar en números de déficit a lo que ya venía, ¿no? Porque se comentan de 40,000 millones de pesos hasta 60,000 millones, el número no es exacto, pero pues obviamente no venía proyeccionado para el presupuesto del año que viene. Si a ese le agregamos, aparte de eso, alguno de estos proyectos de refinería y no sabemos de dónde se van a costear, yo no creo que el mercado va a estar muy de acuerdo
de que el PIB, vayamos a regresarnos, como se dice, un ahorro por parte del PIB a la corrupción, que es lo que comenta AMLO, ¿no? Que de alguna manera con no tener tanta corrupción, la situación fiscal va a estar de mucho mejor manera y hasta señala números de 1 punto porcentual del PIB. El mercado no creo que va a esperarse a ver si de veras consigue este punto porcentual. Yo creo que descuenta, es un mecanismo de descontarlo y lo haría de manera inmediata, con más debilidad del peso y con más volatilidad en los mercados. Entonces es muy importante, comparto la visión aquí de mi colega de que lo que viene es muy puntual, va a haber que ver los números con lupa y de veras ver si suma todo lo que se está comentando, ¿no? El nuevo sexenio arrancará ya en solo semanas. Para los economistas, ¿cómo vislumbran este nuevo sexenio y cómo se les complica a la hora de su análisis económico y dada esta incertidumbre que hay? Bueno, mira, la verdad es que la pregunta es buena y cabe aclarar que lo que terminamos haciendo los economistas, más que hacer una predicción, es un pronóstico o un escenario que tiene los famosos supuestos engrapados y que no son otra cosa más que suponer cómo estará el entorno externo, el alcance de las políticas que están por implementarse y las posibles consecuencias, por ejemplo, en precios y en tasas de interés. En ese sentido, pues sí, la tarea no es fácil, sobre todo porque justamente estamos presenciando lo que puede ser un cambio de régimen, voy a hablarlo casi en términos estadísticos, porque lo que habíamos visto los últimos 4 sexenios es una continuidad en el modelo económico, en la orientación de las políticas públicas y hasta en el manejo financiero. Justamente hoy estamos tratando de tener mucha mayor apertura y hasta imaginación para tratar de delinear qué es lo que estamos por ver, porque hay poca evidencia, como bien se comenta, hay mucha incertidumbre, no hay números con los cuales trabajar, así que los eventos y la poca fluidez de los datos que vamos a tener en las siguientes semanas van a ser cruciales no solo para nuestro escenario, sino estimo para todo el escenario de tanto los mercados como de los analistas. Y yo compartiría con mi colega también, el entorno internacional está muy complicado. Entonces el hecho de que se esté dando todos estos eventos o la cascada de eventos más negativas al entrar la nueva administración le complica la agenda de una manera hasta irracional, ¿no? Uno diría el haberse esperado un mes más a evaluar la situación o el entorno global indicaría a alguien que tiene el conocimiento que participamos en una economía globalizada, en donde los mercados de capitales de México están juntos a la tubería globalizada, en donde el inversionista extranjero compra y tiene el respaldo y la certidumbre de un gobierno que hace las cosas a las medidas como se vienen haciendo por varios años. Un cambio a un régimen fiscal o a cómo se manejan las finanzas va a detonar de manera rápida. Yo creo que el mercado le va a responder a la administración nueva y no hay mucho margen de error, porque el entorno global está muy complicado. Tú que asesoras a inversionistas directamente, ¿cuál está siendo tu recomendación? Piénselo 2 veces antes de invertir en México. Desafortunadamente esa es mi recomendación. Me gustaría pensar que el precio va a llegar a un cierto nivel en donde hay más valor que riesgo, pero el cambio a macro dentro de lo que ha sido un México que se ha protegido ante otros mercados de capitales, a mí me explica que hay muchísimo inversionista que va a retomar su perspectiva de México, inclusive salirse de inversiones de bonos locales, de acciones de bolsa, porque el macro está cambiando. Entonces, con un macro cambiando y ante una perspectiva muy complicada para la economía global el siguiente año, con todo que estamos en crecimiento, pero un deterioro en lo que viene siendo el crecimiento el siguiente año, no apunta a tener una inversión muy grande en México, ¿no? Entonces, yo no estaría trabajando o poniendo a trabajar dinero nuevo en el país, buscaría otros lugares. ¿Y temen que las agencias calificadoras de riesgo puedan reducir la calificación del país? Hay algo muy cierto, que ya la diferencia entre el deterioro fiscal que vimos durante esta administración y un potencial nuevo deterioro es que las calificadoras ya están ahí, siguiendo con lupa desde un principio, y las señales que se han enviado no son precisamente de contención o de mayor disciplina fiscal. La diferencia va a ser en que creo que los focos naranjas se pueden prender mucho antes, las calificadoras pueden ser mucho más asertivas y
podemos tener quizás no necesariamente una revisión, pero sí una advertencia por parte de las calificadoras en cuanto ven las primeras señales de deterioro. En ese sentido, lo positivo es que podemos ver una acción anticipada que pudiera generar una reacción en el gobierno entrante y dar margen precisamente antes de tener un deterioro como lo vivimos hace unos años. Muchas gracias a ambos, Alejandro Silva y Joel Virgen,